Presidenta, muchas gracias. Saludo la presencia del general Hamann, por supuesto, de los familiares de la familia Prado que están acá presentes, algunos de ellos, que me han denunciado en la Comisión de Ética por escribir un libro histórico. Qué curioso. Y porque, según ellos, yo le quité dinero al Estado para dedicarlo a hacer la obra, esta obra que está acá, que es una obra que tiene 660 páginas. O sea, el tiempo que yo empleé en investigar 5 años significó sacarle horas de trabajo al Parlamento, y por lo tanto eso es dinero, y por lo tanto había, digamos, una especie de malversados fondos del Estado, ¿no?, para escribir una obra. O sea, los parlamentarios no podemos escribir ningún tipo de obras en nuestros estados libres porque nos pueden acusar de lo mismo. O sea, realmente infantil, por no decir otra cosa. Ahora bien, yo soy amigo de la verdad y de la justicia y de la historia, por supuesto, por encima de las amistades personales, porque tengo amigos dentro de los entes del general Prado que evidentemente se han molestado un poco conmigo, pero no podemos, pues, mantener con una verdad oculta años, y una verdad fraguada. El señor Hamann, que es pradista de corazón, pero que no es historiador, pero que está como presidente del Instituto Histórico Militar hace 20 o 25 años, no se sabe cómo, porque los estatutos dicen otra cosa, han sido cambiados, etcétera, y que ha emitido una serie de informes sin el Consejo Directivo que lo respalda, porque yo he hablado con el padre Armando Nieto en su momento y me dijo que él no sabía nada, y que además se equivoca porque en su carta del 11 de abril dice: el general Prado no aceptó el reconocimiento como general del ejército chileno. Acá lo dice. Y todos sabemos que se aceptó, y fue general del ejército chileno cobrando sueldo de Chile durante varios años. Entonces, claro, cuando tenemos este tipo de actitudes personales por amistad, bueno, evidentemente suceden las cosas que pasan. No voy a contradecir, señora presidenta, todo lo que ha dicho el señor Hamann, porque es producto de una novela. Yo solamente quiero decir algunas cosas puntuales que él ha dicho, que las dice sin ningún sustento, porque en historia hay que basar las historias con documentos, no en base a lo que te han dicho la familia. Y entonces, cuando el señor Hamann saca un libro, que es un documento, pero es un libro equivocado, porque el libro que él saca es sobre lo que pasó en la compra de estos buques en los Estados Unidos. Pero ¿por qué no revisa mi libro, donde pongo los contratos firmados el 4 de octubre? Y no son proyectos, son contratos. Acá se dice, por la cantidad de 2 millones de pesos pagaderos en la forma siguiente: 250.000 pesos al contado, 30.000 libras a días vista sobre Londres, contados de la fecha de este contrato. 4 de octubre de 1867. Han quedado 2 contratos, no 1. El Perú pagará por esto la cantidad de 346.000 pesos en la forma siguiente: 30.000 al tiempo de firmar el contrato. 4 de octubre. Ahí firmó el contrato, ahí se pagó. Y el 80% de los barcos se pagaron antes que Prado deje el poder en enero del año siguiente. Pero el señor Hamann, eso no, para eso no es falta, ¿no? No es falta. Aquí están los documentos. Entonces, ¿qué tenemos ante todo, señora presidenta? Tenemos un general peruano, general chileno, que trabajó para Chile. Una persona que lo hicieron héroe, prócer de independencia, ¿en época de quién? Cuando el hijo del general Prado era presidente del Perú. Es como si hoy día el señor Kenji, presidente de un proyecto de ley, haciendo héroe a su padre por haber capturado a Abimael Guzmán. Igualito. ¿Lo hubiese podido aprobar? Bueno, antes de la división sí, antes de la vacancia sí, lo podía aprobar. ¿Y eso sería legal? ¿Sería legítimo? ¿Correspondería a la verdad? Bueno, pues, eso es lo que hizo el señor Prado. Hizo a su padre prócer de la independencia del Perú. ¡Ah, caramba! ¿Y cuándo se independiza el Perú? El año 21, 1821, el 28 de julio, con San Martín. O en Ayacucho, el 24,
Hay un monumento en Ayacucho. Acá tengo la capitulación de Ayacucho. Acá la tengo. La capitulación de Ayacucho. Aquí está. Acá se declara la independencia del Perú. Se reconoce la independencia del Perú por parte de España. España la reconoce. España dice, acá, dice, tengo el honor de elevar a manos de vuestra excelencia, firmado sobre el campo de batalla, que la sangre del ejército libertador aseguró la independencia del Perú. Es la garantía de la paz de esta república y la más brillante resultado de la victoria de Ayacucho. Ahí se consolida la independencia del Perú y de América. Allí. ¿Pero qué pasa? Prado nace el año siguiente. Claro, en el libro difamatorio, que no he querido contestar por supuesto, me han recomendado mucho que le mete un juicio a los autores, uno de ellos está acá presente, pero no voy a contestar. Me dicen, Prado compró 2 naves, ¿y qué dice García Belaúnde de las 2 naves Pachité y Mantaro que compró Belaúnde el 81? ¿Por qué tiene que ver una cosa con la otra? Y me sacan en ese libro 18 páginas con mi récord migratorio. ¿Qué tiene que ver mi récord migratorio con un libro de historia? O sea, dicen, no, Prado nació el año 26, pero si yo he mostrado acá en este libro su partida de nacimiento del año 25, pero no, nació el año 26. Pero acá está la partida, ellos no muestran partida. Todo es una falsedad, porque desde que Prado hace la fortuna en el Perú, se hace dueño de un banco y de los principales negocios del Perú, la familia Prado dominó el Perú, hasta que cae el Banco Popular con Velasco Alvarado. Entonces, tenían poder económico y poder político, y por lo tanto, tenían también asalariados que podían escribir historia sobre el general Prado, como el señor Luis Humberto Delgado. Y el señor Hamann, cuando me contesta su carta, el 2011, me remite todo en base a un falso historiador, Luis Humberto Delgado. Falso historiador. Dice, lo único que tienen en el archivo. Tenían los archivos de un falsificador que se descubrió que había falsificado cartas. Muchas cartas falsificó. Cartas a favor de Prado, por supuesto. Cartas de Grau, cartas de García Calderón, de Lizardo Montero. Una serie de cartas que falsificó. La carta, por ejemplo, que el señor Hamann respalda, es falsificada. De Gálvez a Prado, 48 horas antes del 2 de mayo. Es falsificada. La fecha es... hablan de abril 30 o 30 de abril, en esa época era abril 30. Hablan de ministros, no eran ministros, eran secretarios de Estado. Hablan de presidente, Prado no era presidente, era jefe supremo. O sea, el texto de la carta que aparece súbitamente en los años 60, o sea, casi 100 años después de la batalla, es falsificada para ayudar a Prado a levantarlo. Y entonces, claro, el año 42, 44, cuando el ministro de Guerra de Prado, Ugarteche, hace la gestión para que hagan prócer al papá del presidente, inventan algo nuevo. No, señor, la independencia del Perú no ha sido en Ayacucho, sino ha sido el 2 de mayo. O sea, el 2 de mayo España iba a poder conquistar el Perú con 7 navíos y con 400 o 300 tripulantes. ¿Todo el Perú lo iba a contestar? ¿Iba a conquistar Ecuador y Chile? Eso no lo cree nadie, pues. Eso, y además, y en todo caso, si es así, ¿por qué no se hizo prócer también a los que murieron el 2 de mayo? José Gálvez, el gran héroe del 2 de mayo, que murió en el campo de batalla, y no como Prado, que estaba refugiado en el Real Felipe. Entonces, ¿por qué no hicieron a José Gálvez? Uno va al monumento del 2 de mayo, hecho antes, por supuesto, de que el hijo de Prado sea presidente, y uno ve el monumento, ¿y a quién es el homenaje? A José Gálvez. No mencionan a Prado. Aquí está, muy cerca, en la Plaza 2 de Mayo. Y veamos otras cosas, presidenta. Yo traigo una sorpresa. Cartas personales inéditas de Prado. ¿Qué dijo Prado? ¿Qué dijo Prado, por ejemplo, presidenta? La carta de Prado del 20 de febrero del año 66, antes, por supuesto, del 2 de mayo, que es el mayo, pues el 2. ¿Qué dice Prado? Dice, por ahora no tenemos que temer ataques de la escuadra española
ni en estas costas, ni en las suyas. Es una carta que le manda a su amigo, al ministro plenipotenciario del Perú en Ecuador, Quiñones, que después fue plenipotenciario del Perú en Bolivia, Quiñones. Su situación no es ventajosa y no podría recibir ni alimentos ni refuerzos desde que se ha encendido la guerra civil en España, consecuencia de la revolución encabezada por General Prim, que ha seguido tomando incremento. O sea, Prado dice que no es peligro, que no hay ningún peligro. Pero, y aquí hay un cablegrama del 30 de abril. ¿Qué dice el cablegrama? 9:38 de la mañana. Mariano Ignacio Prado le envía un cablegrama a su esposa y le dice lo siguiente: por mucho que he hecho, no me ha sido posible volver. Estaba en el Callao. Tales han sido mis atenciones en estos momentos que no tengas el menor cuidado. Estoy convencido de que no debo exponerme. Así lo exige la patria y todos los hombres que se interesan por ella. Descansa pues tranquila. A su esposa. O sea, que no debo exponerme. ¿Un héroe que no debe exponerse? Pero sigamos, presidenta. Ahí están todas las cartas que estoy mostrando, presidenta, para que... Esto es inédito, por si acaso, y va a ser parte de mi segundo tomo. Tengo 400 cartas de esta naturaleza, ¿no? Y que además todas las cartas estas lo que hacen es confirmar un poco lo que yo digo en mi libro, ¿no? Y entonces veamos cómo se consolidó la independencia, presidenta. Chile ya estaba en guerra con España desde septiembre del 65 y Perú firma el tratado defensivo con Chile el 14 de enero del 66. ¿Y para qué? Chile, aquí vamos a ver Vicuña Maquena, Santa María, Covarrubias, estos chilenos que vienen a Lima y exhortan, incitan a Prado a que tome el gobierno y que haga la guerra contra España. Y Prado mantiene los buques peruanos en Valparaíso. El Huáscar, el Independencia, el América y otro más estaban en Valparaíso. Y luego del combate de los Mayos, Prado trae a un almirante Tracker, que no hablaba español, para que sea comandante de esa flota. Y los marinos que estaban en el Paraíso se rebelan. ¿Quiénes eran ellos? Miguel Grau, Lizardo Montero, Palacios. Se rebelan contra Prado. Prado los trae al Callao, los mete preso en San Lorenzo y con el fiscal Torrico les dice un proceso por traición a la patria. De eso se sabe muy poco. Muy poco. Dice, hay un historiador de estos benignos que hay, que fue una prisión muy cómoda, muy alegre porque salían a jugar pelota al malecón de la Punta. No pues. Hay cartas de Grau a Vicuña Maquena, a su amigo, que le dice que estaba en una situación desesperada en San Lorenzo. Y la prisión duró más de 6, 8 meses. Y entonces vemos cómo el interés de Chile por incentivar a Prado para que los ayude en la guerra, porque Chile no tenía armada en el 2 de mayo. No tenía armada. Pero sigamos, presidente. ¿Qué dice Santa María a Covarrubias? Le dice: no perdamos la ocasión de dominar aquí. En efecto, en el Perú se quejaban de que el gobierno de Chile mande y disponga en Lima. Es cierto que yo los traté con mucha consideración. Para mí, donde esté el gobierno actual, no hay antesalas ni cosa parecida. Las puertas, los edecanes abren las puertas. Son correspondencias donde indican, pues, el entreguisto de Prado a Chile. Por eso es que cuando cae Prado en enero del 68, se va a Chile, y en Chile, ¿qué hace? Arma un banco, compra unas minas de carbón, que surten de carbón a las naves de guerra chilena en plena guerra. Y hace un banco que él era el 95% del banco, y ese banco, ¿con qué plata le hace? Y el 5% era un señor Montenegro. ¿Cómo se llama el banco? ¿Banco Prado o Banco Montenegro? Banco Montenegro. Y entonces, sigamos.
Pero lo que no se ha dicho acá es otra carta. Acá están las cartas, señor Presidenta. Acá están las cartas, todas originales. Lo que no se dice acá, en esta carta, es que Prado le dice a su mujer el 24 de noviembre del 79, cuando estaba en Arica, acá el general ha dicho, no tuvo permiso del Congreso. Falso, no tuvo permiso del Congreso. El Congreso dice el general Hammann, oiga, que pudo el Congreso reunirse. Falso, estaba en receso. O sea, hay que saber historia para defender por lo menos a un personaje tan siniestro como Prado. Hay que saber algo de historia. No podemos improvisar acá, general Hammann, por favor. No podemos improvisar. Estaba en receso el Congreso. Pero además, acá en el archivo del Congreso, que yo lo he revisado, esas sesiones están tijereteadas. ¡Tijereteadas! ¡Tijereteadas! Sin embargo, a pesar de eso, he recogido algunas hojas que no pudieron ser tijereteadas, donde se habla de que se le da permiso a Prado porque en esa época la Constitución de 1860 obligaba al presidente de la República a pedir permiso al Congreso para asumir el mando supremo de las tropas. Obligaba a pedir permiso al Congreso para asumir el mando supremo de las tropas. Por eso es que se le da el permiso, por eso es que lo pide un mes después de la declaratoria de guerra, 8 meses antes de su fuga. De su fuga, y lo vuelvo a repetir, su fuga. Se fugó en plena guerra, un caso insólito en el mundo, en el universo, que un general, jefe de la Fuerza Armada, presidente de un país, se va a comprar armas y deja a su país a la deriva, al garete. Y entonces, este señor se va a Arica, no se integra, no logra pasar la frontera, pero la autorización era para pasar la frontera al mando de sus tropas, no para que se vaya solo. Al mando de sus tropas, ese es el permiso, y ahí está el debate, que está parte recogido en mi libro, que por supuesto el señor Hammann no lo va a revisar, no le interesa, él es pradista y por lo tanto cree en lo que dice la familia, que ya ha mentido históricamente 120 años o 150 años. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando regresa, deja el mando supremo, ya regresó. No es que se fue al extranjero, el permiso era para asumir el mando supremo además. Y que si cree conveniente se vaya, si cree conveniente, no era para que se vaya, pero era para el mando supremo. Cuando él regresa, ya el permiso caducó, en todo caso, en el mejor de los casos, caducó. Y tan es así que asume la presidencia nuevamente y agradece la puerta de haberlo hecho en su ausencia. Y luego en diciembre, el 18 de diciembre, el día de su santo, se va al Callao, la gente cree que va a celebrar su santo, da una vueltita por el barco Unión, en una chalana, y luego se embarca. Y hay un periodista del San Francisco Post que dice, oiga, Prado, lo están secuestrando porque se está yendo. No, se estaba despidiendo. Hay unos bogas que han declarado en el San Francisco, en el diario San Francisco, que también lo tengo, por supuesto, que claro, oye, se han secuestrado al presidente. No. Después de ir a la Unión, se va un barco al Paita, que era un barco inglés, cuyo dueño era hermano de uno de los socios de Prado en Carampangue. Entonces se embarca y se va. Con tripulación chilena el barco. Se va. Pero ¿qué pasa acá, presidente? ¿Qué dice la señora? Él dice a su mujer. ¿Qué le dice? En noviembre 24, antes de regresar de Arica a Lima, ¿qué dice? Si fuese posible tomar el barco por cualquier causa, tomaré aunque sea un buque de vela. Estaba desesperado por salir de Arica. Como te he dicho, es probable solamente mi marcha, que me he opuesto siempre a ella y ahora mismo me opongo, pero es tal la exigencia de los jefes, o sea, los jefes le exigen a él y son tales sus razones que de un momento a otro pude resolverme y partir. O sea, su jefe le dicen que se vaya, él es jefe supremo y acepta y se va de Arica, regresa a Lima y se va del Perú. Está acá unas semanas y se va del Perú. Y entonces, buque de vela. Aquí está la carta. Pero antes hay otra carta que yo recogí en la universidad en Nueva York. Fui a la universidad de Nueva York, presidenta. Me metí ahí toda la Semana Santa, que allá se trabaja. No es como acá que la celebramos. Disculpe a los amigos de Ayacucho. Pero me fui, me metí y revisé 66 cajas del informe Grace, de la Casa Grace que tanto plata ganó en el Perú, pero que fue luego expropiada por Velasco y se fue del Perú. Bueno, a la hora que se liquida la Casa Grace, manda todo su archivo a la Universidad de Columbia.
66 cajas que me puse ahí mi mascarilla y empecé a revisarlas con guantes de plástico. Y entonces revisé y encontré una serie de cartas. Una carta de Prado, Julio, de Arica a Nueva York, que le dice, necesito 3.000 libras esterlinas, que era como $600.000 hoy día. Guárdame, necesito 3.000 libras con cuenta a un descuento de una letra en Londres. O sea, estaba ya preparando su fuga, porque no podía luchar contra sus socios chilenos, no podía. Y entonces, esa carta también hay que sacarla en cuenta. Ahora, ¿qué pasa, señora presidenta? Otra carta de la señora de Prado a su mujer. 31 de enero del 81. Prado, al conocer la toma de Lima por los chilenos, le dice a su mujer, o sea, ya estaba Prado gozando de buena vida, allá, le dice a su mujer, mi impulso fue ir en su busca tomando el vapor que conduce a esta carta. Pero no faltó un amigo que me hiciera notar todas las inconveniencias de mi marcha. La misma táctica, un amigo, mis jefes me aconsejan esto, ¿no? Entonces, lo que me interesa de mi marcha, aparte de que, lejos de ser útil, podría más bien ser perjudicial a mi familia. Perjudicial a mi familia. Él piensa en su familia, él no piensa en el Perú. Él no piensa en el Perú. Me quedo, pues, contra todo mi deseo. Aquí está la carta. Entonces, lo que se demuestra acá, señora presidenta, es que se fabricó un título de prócer a un hombre que no es prócer. A un hombre que era un hombre de negocios. Mucho me hace recordar a los tiempos actuales. Hombre de negocios, que usó la política para enriquecerse y fundar un imperio, una dinastía, que duró muchos años y que gobernó el Perú y que quiso acomodar la historia a sus intereses. Porque él se va, no llevando las joyas que ya habían ido. A propósito, fue enterrado en el mausoleo de Toribio Sáenz, que fue el último tenedor de las joyas en París. Casualidades, presidenta, en 1901. Casualidades, presidenta. Él no se llevó las joyas, ya se habían ido por delante. Él lo que fue es conservar su fortuna en Chile, sus minas de carbón, sus minas de plata en Caracoles, su residencia en Villa del Mar, sus haciendas en el Valle Grande de Chile, todo eso lo conservó. Y voy a poner acá otra cartita, presidente, que está acá, otra cartita, porque las cartas hablan mucho. Las cartas en las cuales dice él, cuando regresa al Perú, el 6 de abril del 88, dice, Prado a su esposa le dice, si pudiera hacerse que el prefecto del Callao, venía el embarco, ¿no?, viniera a bordo a recibirme, sería muy conveniente para el fácil y pronto despacho de mi equipaje, que como te he dicho, consta de 8 grandes cajones, fuera de otros bultos pequeños. Y no sería de más que el comandante del resguardo estuviera prevenido por el ministro Aspíllega para facilitarlo todo. O sea, pedía que lo recojan a sus amigos, no porque era prócer, sino porque era un negociante. Traía bultos, 8 bultos, 8 baúles, 8 cajas. O sea, oye, que me venga a recibir para que no pagan impuestos de aduana. Para no pagar impuestos de aduana. Eso era Prado. Entonces, estamos hablando, y vamos a otra carta, que sí está en mi libro, presidenta. Esta, la que he nombrado, no está, pero estará, pronto va a salir. Germán, ojalá que usted pueda ver todas esas cartas y a ver si logro convencer, todo que va a ser difícil porque usted ya está cegado. Pero en fin, tengo esa esperanza. Octubre de 1883. Esta carta la encontré en Lima, donde Aurelio García envió un informe el 15 de noviembre del 83 de Londres a Lima al presidente del Perú diciéndole, oiga señores, está Prado en Londres con Canevaro, su vicepresidente, con Rosas, el presidente del Senado, y con Pidial, su hombre de confianza, para tratar de anular, de cerrar la compañía Perú-Guano. ¿Quién era la compañía Perú-Guano? Era producto del tratado Prado-Rafael de años anteriores para la venta de guano, que le debía al Estado peruano 750.000 libras esterlinas. Entonces Prado va con poderes vencidos, según dice García, lo dice García, con poderes vencidos, va Prado con Rosas, que tenía poderes caducados, a anular o a liquidar a una empresa para que la empresa no le pague al Perú 750.000 libras esterlinas
Hay que recordar que los barcos costaban 200.000 libras. O sea, era como 3 barcos había que regalarle a estos señores. Antes de la firma del Tratado de Ancón, días antes. ¿Cómo se llama eso? Pero sigamos, Presidenta, no lo quiero cansar. Veamos aquí, acá tengo pruebas, general Hammann, pruebas, no cuentos familiares, pruebas, todos los documentos firmados por Prado con relación a Chile, desde el año 66 hasta el año 1889. Pero en estos que estamos acá, vayamos, dos cosas que quiero indicarle, Presidenta. Dos cosas que son bien importantes para que vean el patriotismo de este prócer, entre comillas, ¿no? Que fue elegido prócer por su hijo y por sus amigos, ¿no? Y esto acá es una cosa increíble, Presidenta. Vamos a ver. Vamos a ver. 27 de diciembre de 1880. Joaquín Hernández, gerente de la compañía exportadora de Lota y Coronel, y de la otra parte Carlos von der Heim como mandatario de Mariano Ignacio Prado. O sea, Carlos von der Heim era el testaferro de Prado, su cuñado, su concuñado en realidad, testaferro de Prado. La primera es dueña, etcétera, de unos terrenos denominados Laraquete al sur de, etcétera. ¿Qué cosa pasa acá? Prado compra un terreno que ocupa su línea férrea, porque era un hombre rico, tenía una línea férrea allá, de una extensión de 118.000 metros cuadrados, etcétera, y luego dice, en el lugar que ocupan el muelle y cancha de ferrocarril, todo estimado en 70 pesos, que von der Heim dice que von der Heim entregará al Hospital de Lota al tiempo de suscribir esta escritura. O sea, Prado está donando dinero al Hospital de Lota para los heridos chilenos en Chile. Lota está en Chile, Lota está en el sur de Chile. O sea, Prado donaba 70 pesos al hospital chileno para que atiendan a los heridos chilenos de la guerra con el Perú, pero no donaba nada a su país. Aquí está. Pero algo más, Presidenta. El año 82, vamos a ver, el año 82, plena guerra, ya el Perú ocupado casi por todo su territorio. Acá tenemos 5 escrituras, Presidente. Escrituras, no es fantasía, no es que me dijeron, no es un libro americano, no. Escrituras públicas que yo he recogido en Chile, en esos famosos viajes que he realizado y que el dentista historiador Gárate saca como faltos a mis labores congresales, como si yo fuese un anónimo en el Congreso, Presidente. 4 de febrero del año 82, Juan Morales le vende a Prado una extensión de 7.900 metros cuadrados que ocupan el ferrocarril de Maquegua a Laraqueque. Maquegua es el fondo de Prado, Laraquete es la zona. Otro mismo, de 35.000 metros, también de Juan Morales, inscribe en el registro de Arauco, la zona de Arauco es la provincia, la venta que se hizo a Mariano Ignacio Prado por Candelario Hernández. Otro documento. Juan Morales, parece que son varios lotes juntos. A Mariano Ignacio Prado por Pedro Leal, Carmen Riquelme, etcétera. De tener una extensión de 7.900 metros cuadrados que ocupan el ferrocarril de Moquegua a Larete. Parece que compró varios lotes. Juan Morales, que hizo Mariano Ignacio Prado, también 4.422 metros. Finalmente, el 24 de febrero, Juan Méndez escribe en el registro de Arauco la cesión que se hizo a Mariano Ignacio Prado por la compañía de Lota y Coronel, de terrenos con una extensión de 118.400 metros. 118.000. 4 de febrero del año 82, Prado comprando terrenos en Chile y el Perú en guerra con Chile, y él habiendo sido presidente del Perú hasta hace poco tiempo antes. Aquí está. Escrituras públicas en Chile. ¿Qué se llama eso? ¿Traición a la patria? Señora Presidenta, por todo eso, y yo no quiero extenderme más para no preocupar al doctor Kauma, que está acá, a quien aprecio muchísimo, y al señor Amat también, por supuesto, pero yo pido que esto se apruebe. O sea, no podemos tener falsos próceres, falsos héroes, mentirosos, traferos, ladrones, chantajistas, aprovechadores,
Y ya estamos hartos de que el Perú haya sido gobernado de esta forma, presidente. Estamos hartos. Presidente, para terminar, me estaba olvidando algo. El Ministerio de Cultura emitió un informe, bien raro, ¿no? Diciendo que no, que la materia es muy delicada, que hay que ver los valores fundamentales. Claro, por eso pues hay que ver los valores fundamentales. Hay que rescatar esos valores. Por tratar de un asunto de valores debe tratarse con cuidado, dice el Ministerio de Cultura, y firma un señor Albarracín. Dice que puede tener repercusiones políticas. Que yo sepa, no. Pero en fin. Pero, ¿quién es este señor Albarracín que firma este certificado o este informe del Ministerio de Cultura? Es un abogado, o sea, no es historiador, es un abogado que se encuentra inactivo para el ejercicio profesional. O sea, que ni siquiera puede pagar su cuota, ¿no?, de colegiatura. Entonces, por eso, presidente, yo creo que hay que desecharlo y pido que se apruebe el proyecto.